Hola jóvenes, en esta semana vamos a trabajar el tema de áreas de polígonos irregulares y lo primero que tenemos que conocer son algunas de sus características. No tienen todos sus lados iguales. Estos son algunos ejemplos de polígonos. Si observas, no todos sus lados van a tener la misma medida. Otra característica es que sus vértices no están inscritos en una circunferencia. ¿Ok? Esto quiere decir que no van a tocar todos sus vértices algún punto en la circunferencia. Por ejemplo, acá mira, este vértice no llega aquí a la circunferencia y estos dos tampoco tocan. Entonces, estas dos son las principales características de polígonos irregulares. Vamos a iniciar con nuestro primer ejemplo, el cual dice: calcular el área del siguiente polígono irregular. Considerar que cada cuadrado mide 1 centímetro por lado. Bien, mi figura es un polígono irregular que está formado dentro de una cuadrícula. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para poder calcular el área de estos polígonos? Tengo que dividir mi figura en figuras que yo conozca y de las cuales me sea fácil calcular su área. Si yo marco una línea punteada en esta parte, ya dividí mi figura en un triángulo. ¿Ok? Si trazo una línea en esta parte, puedo obtener en esta parte un trapecio. Puedo calcular el área de ese trapecio, pero si yo quiero, le trazo una línea en esta parte y ya se convirtió en un rectángulo y en un triángulo, si es que se me hiciera más fácil encontrar el área de esa forma. Y por último, me queda esta parte con esta figura. Si yo trazo una línea en este lado, obtengo un rectángulo y de este lado obtengo un triángulo. Entonces mi figura queda dividida en triángulos y rectángulos. Observo que tengo 5 figuras. Mi polígono irregular lo dividí en 5 figuras. Tengo que calcular el área de cada una de estas 5 figuras para encontrar el área total de mi polígono. Y aquí es muy importante recordar cómo se calcula el área de esas figuras. Entonces acá recuerdo, el triángulo se calcula multiplicando la base por la altura y dividiendo entre 2. Y por este otro lado, el rectángulo se calcula solo multiplicando la base por la altura. Así encuentro el área. Voy a trabajar entonces con mi primera figura, ¿ok? Que es un triángulo. Base, tiene 5 centímetros de base. Aquí, ojo, recuerda que dice que cada cuadrado mide 1 centímetro. Es muy importante considerar la unidad de medida para poder calcular el área. Entonces, 5 de base. Yo estoy considerando de base este lado, ¿ok? Si cuento 1, 2, 3, 4, son 5. Por 1 de altura. La altura la estoy considerando en esta parte, ¿ok? Es un cuadrito. Si multiplico 5 por 1, son 5. Entre 2 obtengo que son 2.5 centímetros cuadrados, ¿ok? Recuerda que mi área siempre va a ser en centímetros al cuadrado, metros al cuadrado, kilómetros al cuadrado, etc. Entonces, esta es el área de mi primera figura, ¿ok? Ahora, voy a calcular el área de mi figura 2, que también es un triángulo. De base tiene 1 centímetro, que es el cuadrito que está acá, y de altura son 2, que está en la parte de acá. 1 por 2 son 2. Entre 2 obtengo que es 1 centímetro cuadrado.
Ese es el área de esta figura 2. Voy a calcular ahora el área de mi figura 3, que también es un triángulo. De base, estoy considerando esta línea punteada como mi base. Son 3 cuadritos, 1, 2, 3. Y la altura la estoy considerando en esta línea. Y son 2, 1, 2. Entonces, 3 centímetros por 2 centímetros son 6 centímetros cuadrados. Entre 2 obtengo que son 3 centímetros cuadrados. Esta es el área de mi tercer figura. Ahora, ya calculé el área de todos mis triángulos. Voy a pasar a encontrar el área de los rectángulos. Mi figura 4 dice que es base por altura. Base 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3 de altura. 4 centímetros por 3 centímetros son 2 centímetros cuadrados. Aquí ya no tengo que hacer nada más. Entonces, ese es el área de mi figura 4. Y la figura 5, base, que son 1, 2, 3, por altura, que son 2, 1, 2 cuadritos, 3 centímetros, 2 centímetros, estoy hablando que es un área de 6 centímetros cuadrados, ¿ok? Ya tengo el área de cada una de mis figuras. Ahora, ¿qué prosigue? Lo que voy a hacer ahora es que voy a sumar las 5 áreas para poder calcular el área total de mi figura. Aquí le estoy poniendo área total. Si sumo estas 5 medidas, voy a obtener que son 24.5 centímetros cuadrados. Esta es el área total de esta figura. 24.5 centímetros cuadrados. Es muy importante considerar, repito, la unidad de medida. Siempre va a ser al cuadrado. Esta es una forma fácil de calcular el área de este tipo de polígonos irregulares, dividiéndolo en figuras de las que yo conozco y se me hace más fácil calcular el área. Ahora, tengo mi ejemplo 2. Igual es calcular el área del siguiente polígono irregular. Pero ¿qué notas aquí de diferencia? Este polígono no está dibujado sobre una cuadrícula, ¿ok? No hay ninguna cuadrícula. Y me está dando las medidas de su perímetro, ¿ok? Este lado mide 50 metros, aquí 30 metros, 60 metros, 60 metros y 40 metros. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Dividirlo en figuras que me sean familiares. Bien, si yo trazo una línea acá, en esta parte, puedo dividir, queda mi figura dividida en dos. Si yo observo acá, sería un trapecio, y si observo acá en esta parte, la parte de abajo, también es un trapecio. Si yo quisiera, pudiera calcular en automático el área de estas dos figuras, pero como quiero dividirlo todavía en otra figura, trazo una línea acá y ya obtengo un triángulo y de este lado un rectángulo, ¿ok? Ahora, esta parte también la quiero dividir. Acá, si trazo esta línea, igual obtengo un rectángulo más grande y otro triángulo. Bien, aquí es muy importante que tú puedas dividir la figura como tú prefieras, como te sientas más cómodo para calcular el área. Bien, yo la voy a calcular de esta forma. Aquí también, por ejemplo, en este tipo de figuras donde no hay una cuadrícula, va a ser importante en algunos ejercicios del libro, donde estas líneas punteadas, como no me está dando la medida, bueno, en este caso sí, ahorita se las voy a poner, pero si yo la desconociera, ustedes tendrían que medirla con su regla para poder realizar las operaciones, ¿ok? Entonces, en este caso, mis medidas
son las siguientes. Entonces, a partir de ellas voy a realizar el cálculo de mis áreas, que ahora obtengo 4 figuras, 2 triángulos y 2 rectángulos, y voy a ocupar las mismas fórmulas. Bien, triángulo, la del triángulo y la del rectángulo. Voy a proceder a calcular el área 1 de mi triángulo. Dice aquí que la base es 44.53 metros. ¿Por qué? Porque de este lado mide 14.53 metros y de este lado 30 metros. Entonces, como la base abarca esta medida, esta línea, entonces sumé 30 más 14.53 y obtengo que son 44.53 por la altura, que son 22.73 metros. Si lo multiplico, obtengo que son 1012.16 metros cuadrados. Entre 2 son 506.8 metros cuadrados. Cuando realices divisiones y obtengas números decimales, por nada más considera las 2 primeras cifras después del punto decimal. Entonces, este es el área de mi primera figura. Voy a calcular el área de mi siguiente figura, la número 2, que también es un triángulo. De base, ahora estoy considerando esta línea como base. Son 14.53 metros. Por la altura, que son 37.27 metros, obtengo que son 541.53 metros cuadrados. Entre 2 son 270.76 metros cuadrados, ¿ok? Este es el área de mi figura 2. Ya calculé el área de mis 2 triángulos. Voy a pasar a calcular el área de rectángulos. La figura 3 de base son 60 metros, que es esta línea mi base. Y de altura es esta línea, son 37.27 metros. Obtengo que es un área de 2.236.2 metros, ¿ok? Este es el área de figura. Y voy con mi última figura de base, que es esta, que mide lo mismo que acá, también puedo considerar la de acá, son 30 metros. Por altura, que son 22.73 metros, obtengo un área de 681.9 metros. Ahora, ya tengo el área de mis 4 figuras. ¿Qué es lo que me queda por hacer? Pues sumar estas 4 áreas. Bien, ya las tengo acá, mis 4 áreas de las 4 figuras en las que dividí mi polígono irregular. Y si sumo todas estas áreas, voy a obtener que me da un total de 3.694.94 metros cuadrados. Esta es el área total de este polígono irregular. Y este es nuestro tema de esta semana: calcular el área de polígonos irregulares a partir de la división en figuras que yo conozca, principalmente triángulos y rectángulos. Ahora te voy a explicar las actividades que vas a contestar en tu libro de texto. Para iniciar, solo vamos a contestar la página 50 y 51. En la primera actividad, igual te viene un polígono irregular en una cuadrícula. Bien, acá en el inciso A te pide calcular el área de cada una de esas figuras en las que ya está dividido ese polígono, ¿sí? Acá te hace una pregunta dos preguntas que la tienes que contestar en base a la figura. Y luego en el punto número 2, igual es lo mismo, calcular el área de este polígono considerando los cuadritos. Bien, ahora, en la página 51 tienes un polígono
que no está dentro de una cuadrícula. Y te pide calcular aquí en el inciso A el área de cada uno de los triángulos en los que está dividido, ¿ok? Que este sería un triángulo, otro triángulo, otro triángulo. La H te la está manejando como altura. Y si observas, no tiene ninguna medida. Lo que tú vas a hacer es medir con tu regla las líneas que necesites para poder calcular el área de cada uno de los triángulos y luego al final el área de la figura en total. Y luego acá en el inciso C te dice que en base a esta figura, que si la escala fuera de 1 a 100, que si 1 centímetro equivale a 100 metros, entonces ¿cuánto sería en metros el área que obtengas aquí en centímetros cuadrados? ¿Ok? Y en el punto número 4 es lo mismo. Aquí tú vas a dividir tu figura en otras figuras que tú conozcas y vas a calcular el área. Igual, si las líneas que necesites para poder obtener el área las vas a medir con tu regla. Y lo mismo dice aquí que vas a obtener la escala de 1 centímetro, va a ser igual a 100 metros. Entonces aquí si supongamos que de acá a acá mide 3 centímetros, entonces 1 centímetro equivale a 100 metros, entonces serían 300, ¿ok? Vas a hacer únicamente la conversión. Y es lo único que vas a contestar en tu libro de texto. Espero que te haya funcionado este video, te haya sido de ayuda para poder encontrar el cálculo de áreas de tus polígonos irregulares. Y nos vemos en el siguiente tema.